Buen día, estudiantes. Buen día, profesor. Buen día. Buen día. Jóvenes, los que aún no han dispuesto, por favor, preparar material para exponer. ¿De acuerdo? Vamos a continuar y finalizar con las exposiciones. Bien, chicos, voy a mencionar a los alumnos que ya han expuesto. Carlos ya ha expuesto, Nicole, Fernanda, Gloria, Paola, Ana Laura, Jimmy, Antonio y Alessandra. Los estudiantes que he mencionado, los estudiantes que he mencionado ya han expuesto, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con los estudiantes que aún no han expuesto, ¿de acuerdo? Repito, ya han expuesto Carlos, ¿sí? Ya ha expuesto Nicole, ya ha expuesto Fernanda, Gloria, Paola, Ana Laura, Jimmy y Alessandra. Bien, los que faltan el día de hoy vamos a exponer, ¿sí? Entonces, vamos, ¿hay algún voluntario que tenga listo su trabajo para exponer? Repito. Por favor, vamos a seguir con las exposiciones. Claro, vamos a seguir con las exposiciones, los que faltan exponer, los que tengan que exponer su trabajo. Ya. Chicos. Bien, entonces yo voy a llamar, ¿sí? Para poder avanzar más rápido. Recuerden que es 5 minutos cada exposición. Faltan algunos exponer aún. Llamo a los que faltan, al azar. Vamos con Anderson Callo Puma. Anderson Callo, ¿su trabajo está listo? Profe, yo no estaba en su primer clase. En su primer clase ha dejado esa exposición y yo no estaba. Ok, entonces me escribes al WhatsApp ya para indicarte tu trabajo. ¿Ya? Después me escribes para poder encargarte. Paola ya expuesto, luego Fernanda también, Jimmy también expuesto, Camila. Camila, ¿está listo tu trabajo? Sí, profesor. Bien, entonces puedes continuar con las exposiciones. Vamos, Camila. Voy a autorizar para que compartas tu pantalla, ¿de acuerdo? Listo. Puedes comenzar, Camila. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí. Sí se visualiza también. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy voy a exponer sobre el chat. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué es el chat? Su función, sus características y tipo de chat. ¿Qué es el chat? Término proveniente del inglés que en español equivale a charla, también conocido como cibercharla. Designa una comunicación escrita realizada de manera instantánea mediante el uso de un software y a través de los llamados chats públicos. En el chat se pueden hablar de 2 o más personas. Su función. El chat sirve para poder comunicarse con un grupo de personas, los cuales opinan de diferentes temas y se entretienen incluso con herramientas como el videochat y enviándose enlaces para ver otras páginas, criticarlas y darles like. Características. Permite una interacción fluida mediante un texto síncrono. Incluye la foto de información personal en la ventana de chat. Soporta direcciones, emoticones, imágenes, videos, etc.
Todas las sesiones quedan registradas para verlas posteriormente y pueden ponerse a disposición de los estudiantes. Tipos de chat. Tenemos el correo electrónico donde puedes hablar, las redes sociales, el chat público y el chat privado. Gracias por avisar. Ok, muy bien. Entonces, compañero, ha expuesto este tema, así que el chat, sí, ha dado las características del chat, ¿no? Hablaba en la primera característica del texto síncrono. ¿Qué quiere decir eso? El texto síncrono es el texto que van compartiendo tanto emisor y receptor al mismo tiempo en el chat. Síncrono, de forma sincronizada, ¿sí? Entonces, es un texto síncrono. Si fuese un texto asíncrono, pues se te daría de diferente manera. Digamos que el emisor envía un mensaje, ¿sí? Por correo electrónico y recién lo ve el mensaje del receptor al día siguiente. Eso es un texto asíncrono. O sea, los mensajes de correo electrónico son textos asíncronos, ¿ya? Pero en el chat no se va a dar ese caso. En el chat se da el texto síncrono, ¿ya? Que es al mismo tiempo. Ese es un intercambio de mensajes, a esa comunicación fluida se le conoce como texto síncrono, ¿de acuerdo? Síncrono, de sincronizado. Es decir, texto que se da al mismo tiempo entre emisor y receptor. Intercambio de mensajes al mismo tiempo. ¿Sí? Bien, vamos a continuar ahora con el turno de el estudiante Joseph Peralta. Joseph, ¿está listo tu trabajo? Joseph, ¿tu trabajo está listo? Bueno, no contesta. ¿Ya? Vamos con el estudiante o la estudiante. Ana Laura, ya has expuesto, ¿verdad? Ana Laura. Sí, ya has expuesto su compañera Ana Laura que está en el registro. Fátima Torres. Fátima. Sí, profesor. Bien, Fátima, es tu turno. ¿Está listo tu trabajo? Sí. Bien, entonces ya puedes comenzar. Comparte tu pantalla y mantén activo tu micrófono. Ok. A mí me tocó hablar sobre el anuncio publicitario. Mm, ¿Qué es el anuncio publicitario? La publicidad es un conjunto de técnicas, estrategias, usos, formas y conceptos de comunicación orientados a persuadir a las personas de algo o de conveniencia de hacer algo, independientemente de la verdad o de la falsedad de lo dicho. El fin obvio de la comunicación publicitaria es atraer la atención del destinario hacia el anuncio, captar su interés por un objeto, una marca o una idea, estimular el deseo de su objeto, marca o idea y provocar una acción o una conducta orientada hacia la adquisición y el uso del producto anunciado. ¿Cómo se clasifican los anuncios publicitarios? Se clasifican por publicidad comercial o de producto. Su fin es lucrativo para generar mayores ventas y ganancias, promoviendo las bondades, características y ventajas de un bien o servicio. Su objetivo es lograr la aceptación de un determinado grupo de consumidores. Publicidad institucional es aquella que es empleada por empresas públicas y privadas, partidos políticos. Su objetivo no es vender, sino crear confianza y reconocimientos de un determinado grupo social. Publicidad de apoyo, o también conocida como social. Su fin no es comercial, más bien busca el cambio de actitudes de un determinado grupo de personas. Características del anuncio publicitario.
Intenta influir en el destinario para que adquiera un producto o servicio. El mensaje es breve y claro y directo. Emplea las funciones del lenguaje apelativo y retórico. Considera las necesidades del público al que se dirige. Utiliza diversos recursos icónicos y verbales. Recurre a eslóganes, logotipos y nombres o marcas. Emplea diversos medios, en volantes, prensa escrita, radio, televisión, internet, entre otros. Expresa las bondades del producto o servicio que ofrece y construye una realidad ideal para persuadir al destinatario. Se construye bajo la técnica de atención, interés, deseo y acción. Eso es todo, gracias. Ok, muy bien. Bien, chicos. Entonces, su compañera ha hablado sobre el anuncio publicitario, que es anuncio publicitario definido. Es aquel anuncio que tiene finalidad del consumo, ¿sí? O de cambio de actitudes en cuanto a nosotros, ¿no? Por ejemplo, hay anuncios publicitarios de 3 tipos que ha mencionado su compañera. El comercial, cuyo objetivo es vender productos, ¿sí? Vender cada vez más productos. El institucional, que tiene como objetivo la confianza, ¿sí? Por ejemplo, los partidos políticos hoy en día están promocionando full anuncios institucionales. ¿Con qué finalidad? De que voten por ellos. Ganar confianza y que voten por ellos, ¿sí? Entonces son anuncios institucionales, ¿de acuerdo? Eso aclaro, ¿sí? Los anuncios que se están utilizando hoy en día en las elecciones son anuncios institucionales. ¿Listo, chicos? Y finalmente los de apoyo. Así que, ¿con qué tienen que ver los de apoyo? Los de apoyo tienen que ver con fomentar en los receptores un cambio de actitud. Por ejemplo, eso que decía, use el cinturón de seguridad. ¿Listo? Bien, muchachos. ¿Hay alguien más? Bueno, ya hemos concluido entonces con las exposiciones. ¿Hay alguien que le falte exponer? Repito, ¿hay alguien que falte exponer? Ok, listo. Entonces, estamos finalizando con la exposición de su compañera Fátima y esta fase de exposiciones. ¿Listo? Ahora nos vamos a la guía. A ver, levanten la mano si ya tienen su guía, por favor, guía de comunicación. Todos los que tengan su guía y los que hayan no tenido su guía, levanten la mano en Zoom. A ver, veamos. Bien, la mitad del aula tiene su guía hasta la fecha, ¿no? Bien, son 6. Bien, entonces chicos, la guía ya está disponible para que ustedes vayan a recogerla al colegio. ¿Listo? La guía de comunicación y la guía de razonamiento verbal. ¿De acuerdo? Por favor, los que aún no han recogido tienen que ir ya a recoger su guía para poder trabajar las actividades que se presentan en ella y para que tengan la información que tratamos en clase. Sí, está plasmada en la guía. ¿De acuerdo? Bien. Pueden bajar su mano los que ya han mencionado que tienen su guía. Listo, chicos, voy a compartir la guía entonces en pantalla para poder trabajar. Ah, perdón, somos tercero, ¿no? Yo no voy a hacer la de segundo. ¿Ya? Bien, voy a abrir la guía de tercero, la que corresponde. Guía de tercero, comunicación. En este caso estamos en comunicación. Aún seguimos con el tema, ¿sí? Ya finalizando las expresiones de ustedes. Seguimos con el tema comunicación audiovisual. Ahora es mi turno de dar algunos alcances acerca de este tema de manera síntesis, ¿ya? Y me voy a basar en la guía para poder explicarles. ¿De acuerdo? Ya ustedes han expuesto cada uno de los segmentos que están en este tema, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Ya hemos visto lo que es el lenguaje periodístico, que expuso el compañero Carlos. El lenguaje radial, bien, que lo han expuesto 2 a 3 estudiantes. El lenguaje, la noticia también. Y está el editorial, el reportaje, la entrevista, el chat, el correo electrónico, el periódico mural.
y el anuncio publicitario. ¿Listo? Entonces, esta información que cada uno de sus compañeros ha expuesto, de acuerdo al tema que le ha tocado, ya la tenemos aquí disponible para poder estudiar para la futura evaluación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a darle rápidamente una lectura y una aclaración de ciertas partes teóricas que no se entienden, ¿ya? ¿Qué es la comunicación audiovisual? ¿Sí? Es aquella donde se va a dar un intercambio de mensajes, ¿sí? Y para ello es necesario que exista un sistema sonoro y visual. Caso contrario, no se va a dar este tipo de comunicación. Para que haya comunicación audiovisual, necesariamente tiene que haber tecnología. Si no la hay, no se puede dar una comunicación audiovisual, ¿de acuerdo? Además, el avance tecnológico siempre va a poner a la vanguardia y va a destacar algún medio específico. Y el más destacado es la televisión, aquí, en este tema, ¿sí? La televisión y también todo aquello que tenga que ver con Internet, porque para ello están las redes sociales y también nos sirven como medio de comunicación audiovisual, ¿sí? El lenguaje periodístico es el primer tipo de comunicación audiovisual que se va a dar. ¿Cuál es el fin de este lenguaje periodístico? La investigación y para el público la información, ¿de acuerdo? Pues, el lenguaje periodístico se da con fines informativos, ¿de acuerdo, muchachos? Todo lo que sea información se le va a llamar lenguaje periodístico, ¿de acuerdo? Tiene una finalidad también ya más específica, que es fomentar, ¿sí? Fomentar lo que es las noticias, pero haciendo uso de economía de palabras. Es decir, el lenguaje periodístico es aquella información que es breve. Un lenguaje periodístico no puede darse de manera extensa, de lo contrario, no va a cumplir con su objetivo, que es el informar. Cuando vamos a hablar cuando vamos a aplicar el lenguaje periodístico a la realidad, tenemos que ser breves, tenemos que transmitir noticias, pero con economía de palabras. ¿De acuerdo? Y debe tener las siguientes características como la claridad. ¿Listo? La claridad, ¿para qué? Para que el público entienda claramente lo que se va a tratar. Una noticia, por ejemplo, ¿sí? Utilizar de manera más adecuada el español, de la manera más natural posible, evitando los academicismos, evitando los términos muy técnicos o muy académicos. ¿Por qué? Porque el lenguaje periodístico, muchachos, llega a todo el público en general, ¿sí? Y recuerden que en nuestra sociedad hay diferentes clases, la clase A, la clase B, la clase C, y sus sociolectos son distintos, ¿sí? Entonces, tenemos que ser claros, lo más claro posible, expresarnos con un lenguaje sencillo, ¿sí? Entonces, el redactor de prensa, es decir, el periodista, en el caso de un periódico, digamos, debe comunicar, ¿sí?, de manera clara, no impregnar en su texto términos muy académicos. Caso contrario, el lector no podría entenderlo, ¿sí? Luego, ser conciso. ¿Qué quiere decir concisión? Ser breve, ¿sí? El periodista debe ser breve. Ya se está comunicando de manera, en este caso sería audiovisual, ¿no? Debe ser breve el periodista, ¿de acuerdo? No debe ser muy extenso en cuanto a información, porque no cumpliría con su fin informativo, ¿de acuerdo? También la corrección. ¿Qué quiere decir esto? El modelo de uso de la lengua, ¿listo? Debe siempre ceñirse a las reglas del idioma, ¿de acuerdo? Es decir, debe tener una buena ortografía en el caso de que a través de la comunicación audiovisual él comunique una noticia por escrito. En la televisión podemos ver las noticias por escrito también, ¿verdad? En los titulares. Entonces, debe haber una corrección adecuada, una buena ortografía. Y en el caso de expresarse oralmente, ese periodista debe tener un adecuado uso de su discurso, de modo que todos lo entiendan. ¿Listo? Luego la amenidad. ¿Con qué tiene que ver con la amenidad? Que ese periodista tiene que ser pues entretenido, ¿sí? Debe llamar la atención. Su lenguaje, sus dotes, sí, deben ser atractivos. No me refiero a su aspecto físico, ojo, me refiero a su forma de expresar la noticia, ¿sí? Debe llamar la atención para que el receptor o lector visualice los hechos que se van a narrar con mayor interés.
Imagínense si se daría una noticia, pero el periodista brinda esa noticia y no tiene un adecuado uso de su lenguaje. No se comunica bien, no tiene buena oratoria, no tiene una claridad adecuada, tiene mala ortografía, pues no sería un buen periodista. Esto tiene que cumplir el encargado, ¿sí?, de periodismo, ¿de acuerdo? Debe ser claro, conciso, correcto, en el sentido del uso de su ortografía o su lenguaje oral, y debe ser ameno. ¿Listo? Esos requisitos tiene que cumplir un buen periodista. Después, el siguiente tipo de comunicación audiovisual es el lenguaje radial. ¿Listo, muchachos? Pueden ir resaltando también en su libro, los que tienen guía ya, con su resaltado. Recuerden que les pedí inicio de año. ¿Qué es el lenguaje radial ahora? Es el lenguaje de la radio. También se le conoce como lenguaje radiofónico. ¿De acuerdo, muchachos? Que por favor activen su cámara. Sí, quiero ver que estamos todos atentos. ¿Sí? Activen todos su cámara, por favor. Ya, voy a preguntar también, terminando de la explicación. Sí, va a haber fases en que voy a preguntar. Ya, activen toda su cámara, por favor. Ana Laura, active su cámara. Fátima, active su cámara, por favor. Joseph, active su cámara. Cayo Puma Anderson, también active su cámara. Anderson, active su cámara. Joseph. Camila, también active su cámara. Ana Laura, también, por favor. Profesor, no tengo cámara, pero si desea me puedo cambiar de dispositivo para prender la cámara. Claro, puedes hacerlo, sí. Bien, entonces chicos, sobre el lenguaje periodístico que habíamos tratado, díganme ustedes con sus propias palabras, ¿sí? De acuerdo a lo que hemos estado tratando, ¿cómo debe ser un periodista? Que según lo que hemos tratado aquí, ¿sí? Vamos, levanten la mano en Zoom, 2 puntos de la participación. A ver, levantamos la mano en Zoom. ¿Qué características debe cumplir un buen periodista? A ver, levantaron la mano, me parece, en Zoom. A ver, respuesta. Bueno, no hay quien levante la mano, entonces vamos a preguntar al estudiante Jimmy. Jimmy, a ver, por favor. ¿De acuerdo que hemos ido tratando ahora? ¿Con qué características debe cumplir un buen periodista? Con su claridad. Una es la claridad, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso, claridad? Que se debe expresar bien cómo poder transmitir la información. Muy bien. Tiene 2 puntos, compañero. ¿Sí? ¿Con qué otra característica debe cumplir? A ver, ¿qué dice el estudiante Carlos? Que debe tener buena ortografía. Buena ortografía, correcto. Está atento su compañero, ¿sí? Muy bien, Carlos. ¿Con qué otra característica también debe cumplir un buen periodista? A ver, Nicole. Habíamos visto 4 aspectos de un buen periodista. Con concisión, que sean las respuestas precisas. Concisión significa brevedad, ¿no? Brevedad, evitar ser extenso, sino breve. ¿Ya? Para lograr su objetivo, que es informar. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Y una más, que aquí la tenemos en pantalla, ¿no? Que debe ser ameno, es decir, que no debe ser aburrido, sino que debe ser entretenido, ¿sí? Bien, vamos con el lenguaje radial. Aquí yo lo voy a agregar entre paréntesis. Si ustedes también tienen su guía, pueden agregarle. Lenguaje radiofónico, ¿listo? También se le conoce con ese nombre. ¿Qué es el lenguaje radial o radiofónico? Son todas las formas de comunicación sonoras que se van a dar, ¿sí? Y no sonoras. ¿A través de qué? ¿Qué medio de comunicación? De la radio. Esta tiene diferentes elementos tales como la palabra, la música, los efectos especiales o efectos sonoros,
y el silencio. Estos 4 elementos son parte del lenguaje radial y son indispensables, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Listo? Bueno, aquí tenemos lo siguiente. La radio, ¿sí? Tiene un lenguaje y código específicos de los que se van a servir sus profesionales, nos dice, ¿sí? Lo cual va a llegar a los oídos de nosotros, los receptores. O sea, la persona encargada, el locutor de radio, ¿sí? Va a conocer, va a tener un lenguaje y código especiales mediante el cual va a llegar a nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué nos dice esta situación? Si atendemos la emisión del programa radial de una emisora, observaremos que constantemente se van sucediendo y alternando voces, ¿es cierto? Música y en algunos casos otros sonidos como los de un motor o un claxon en un anuncio de automóviles, porque esos son los elementos que presenta el lenguaje radial, ¿sí? Hay una persona que habla, que viene a ser las palabras, ¿sí? Hay un fondo, que viene a ser la música, ¿sí? Hay unos sonidos especiales, que son los efectos sonoros, como también hay un silencio. Y ese silencio debe ser utilizado de manera apropiada. Que no confunda al lector y piense que de repente su radio se ha malogrado o que hay una interferencia. El silencio se utiliza de manera profesional en el lenguaje radial. ¿De acuerdo? En el lenguaje radial todo debe estar ordenado, muchachos, ¿sí? Por ejemplo, si una voz aparece cuando ha callado otra, ¿sí? O un fragmento musical que aparece al inicio de una información, ¿no? Que desaparece lentamente. Entonces, todo está ya perfectamente coordinado, ordenado. Las palabras del locutor, la música, los sonidos. Caso contrario, ese lenguaje radial, pues no presentaría una buena organización, ¿sí? Es fácil deducir que los componentes, los elementos que acabo de mencionar, estos recursos con los que va a trabajar la radio son 4, ¿no? Ya los vimos. Primero las palabras o la voz, ¿sí? Estos son los elementos del lenguaje radiofónico o lenguaje radial. La voz, que es el humano que está hablando en la radio, ¿no? La música, ¿sí? O el lenguaje de la sensación, porque la música transmite eso en los receptores, transmite emociones, ¿sí? Transmite sensaciones. Los efectos sonoros, o el lenguaje de las cosas, o sea, sonidos de cosas, y el silencio. 4 elementos entonces presenta el lenguaje radial. ¿Cuáles son, chicos? Ahorita pregunto, ¿ah? Tenemos la voz, el lenguaje, la voz, la música, los efectos sonoros y el silencio. Son los 4 elementos del lenguaje radial. ¿Listo? Vamos a ver qué detrás de cada uno de ellos con un poco más de profundidad. ¿Ya? Bueno. En primer lugar, la voz, ¿sí? Ya lo hemos mencionado, es el locutor, ¿sí? La persona, ¿qué cualidades debe tener este locutor? Debe ser ameno, ¿sí? Debe tener un lenguaje claro, debe tener un adecuado timbre de voz, ¿sí? Tiene que tener un buen timbre de voz, no va a ser una voz muy monótona, ¿por qué? Porque eso causaría aburrimiento en los receptores, ¿sí? El encargado de la locución en un programa radial debe tener un adecuado timbre, ¿de acuerdo? De voz. Debe hacer uso adecuado de las pausas, ¿sí? En cuanto al momento de comunicarse. Debe tener un buen registro oral, ¿sí? Debe saber usar bien su lenguaje. Utilizar conectores, ser coherente, ser claro, ¿sí? Y otro elemento que tenemos aquí es la música. ¿Qué función va a cumplir la música? ¿De acuerdo? La función que va a cumplir la música va a ser de cortina muchas veces, ¿sí? Cortina musical, es decir, mientras se va dando a conocer las noticias en un programa, digamos, radial, se va transmitiendo música, ¿sí? Después de que se ha mencionado una noticia, ¿no? Entonces, la música, ¿qué va a hacer? Muchas veces va a llamar la atención del oyente. Y hay muchas emisoras que gracias a la música que ponen, ¿sí? Que transmiten, tienen mayor cantidad de oyentes. Y hay diferentes emisoras radiales para cada oyente. Por ejemplo, Estudio 92. ¿Qué tipo de público creen que presente más? La radio Estudio 92. A ver, díganme, levanten la mano en Zoom. ¿Cómo estuvimos conversando, no? A ver, levanten la mano en Zoom, muchachos.
La radio Estudio 92. ¿Qué tipo de oyentes creen que tengan más acceso a esta radio? A ver, levanten la mano, chicos. ¿No hay participantes? A ver, participemos, chicos. La radio Estudio 92, ¿qué tipo de oyentes tendrá? O de pronto radio La Exitosa, ¿qué otro tipo de oyentes tendrá? O radio, digamos, Radio Mar Plus, ¿qué otro tipo de oyentes? ¿No? Va a variar siempre, ¿sí? Esto va a variar. De pronto Estudio 92 tiene más público juvenil. De pronto Radio Moda tiene más público también juvenil. De pronto Radio La Exitosa tiene un público ya más adulto. De pronto La Inolvidable, más adulto, incluso, ¿sí? Pues de acuerdo al tipo de música que transmite una radio, también va a tener un público determinado. ¿Listo? Después, ¿qué vemos acerca de la música? ¿Sí? Esto va a ser un acompañamiento cotidiano del oyente. ¿Sí? Va a animar al oyente. Va a tocar el aspecto sensible del oyente. Ahí su importancia. ¿Sí? Después, los efectos sonoros. En los programas radiales siempre destacan también los efectos sonoros. Son sonidos auxiliares, ¿sí? Que pueden ser naturales, si de repente se recrea el sonido de un río en la radio, el sonido, digamos, de las palomas, de las aves, serían sonidos naturales o artificiales si imiten, transmitiendo el sonido de algún aparato, digamos, ¿no? Por ejemplo, de un auto, ¿sí? Sería sonido auxiliar artificial. ¿Para qué sirven? ¿Sí? Para describir ambientes diferentes de manera auditiva, ¿sí? Por ejemplo, transmitir la playa, ¿qué sonido pues emitiría? ¿No? ¿Qué efecto? El sonido de las aves, el sonido del mar, a través de un efecto sonoro en la radio, ¿sí? Luego el silencio. ¿De qué trata el silencio? El silencio lo que va a tratar, ya no, va a ser un silencio obviamente, pero este tiene que decir más que palabras, ¿sí? Tiene que saber cuándo usarse, hay que ser muy cuidadoso en el uso del silencio. ¿Para qué sirve? Para crear suspenso, expectativa o sorpresa, generalmente. ¿Listo? Bien, entonces ya hemos tratado dos. ¿Sí? De lo que han expuesto ustedes, ya estamos trabajando dos tipos de comunicación audiovisual. Uno, el lenguaje periodístico. Dos, el lenguaje radial. Entonces pregunto con 2 puntos, ¿sí? Después de haber tratado este tema, el lenguaje radial. Primera pregunta, levanta la mano en Zoom. ¿Cuáles son los elementos del lenguaje radial? Gloria. Los elementos son la voz, la música, los efectos sonoros y el silencio. Ok, muy bien. Por favor, siguiente pregunta, 2 puntos, compañeras, ¿sí? Ocúpese ahora, algún alumno ocúpese del concepto que tiene que ver con los efectos sonoros, con sus propias palabras, evitando la lectura, evitando como plagio la lectura, ¿no? Sino con lo que ha comprendido, con sus propias palabras. ¿Para qué sirve el efecto sonoro en la radio? A ver, levanten la mano. En Zoom. Bien, ya ha levantado la mano compañero Carlos. Para darle un concepto a lo que se está dando, es como decir, darle un paisaje a un cuadro. Claro, ¿no? Para describir lo que se está dando de pronto, ¿no? El programa radial. Por ejemplo, antes, no sé, que como tenemos mayor acceso ahora al celular o a la tablet, por ahí nos informamos, ¿no? Y por ahí es nuestro medio de entretenimiento muchas veces. Pero anteriormente, la radio se utilizaba, había un programa que se daba por las noches en que se contaban historias de ultratumba. No sé si ustedes habrán escuchado antes. En la radio Estéreo 1, ¿sí? Se transmitían a las 10 de la noche, 11 de la noche, historias de ultratumba. Y lo que destacaba en este programa eran sus efectos sonoros. Mientras se iba contando la historia de terror, iba transmitiéndose bastantes efectos sonoros,
los cuales nos introducían más al mundo de la historia que se estaba contando. ¿Sí? Pues esos efectos describen la situación, describen el ambiente, ¿sí? Nos ayudan a imaginar lo que está pasando, ¿sí? Muy bien, su compañero ha participado, correcto. Yo les pregunto, para que ustedes también analicen, de estos 4 elementos que son la voz, que son la música, que son los efectos sonoros, y que es el último, me estoy olvidando yo, ¿no? ¿Cuál estoy olvidando? Aquí está. La voz, la música, los efectos sonoros, ¿sí? Y bueno, el otro elemento que es el silencio, ¿sí? De esos 4 elementos, jóvenes, ¿cuál creen que es el más importante? El indispensable. Levanten la mano en Zoom. ¿Y por qué? ¿Cuál será el indispensable y por qué? A ver, díganme, analicen. De esos 4 elementos, ¿cuál ustedes considerarían como indispensable y por qué? ¿Cuál será el más importante? Ahí solo Levanten la son mano en Zoom. 3. En Zoom levanten la mano, por favor. Los que van a participar. De los 4 elementos. La voz, la música, efectos sonoros, silencio. ¿Cuál será el más importante? Jimmy. Pues yo digo que son los efectos sonoros. ¿Perdón? Los efectos Sonoros. sonoros. ¿Por qué? Porque es pues que nos lleva a la realidad, nos da que lo que transmiten se puede ser más realista, ¿no? Ah, muy bien. Sí. Claro, el efecto sonoro nos da más realismo de lo que está tratando, ¿no? Bien, correcto. ¿Alguien más? ¿Cuál considera más importante y por qué? El compañero Jimmy dice que los efectos sonoros parecerían más importantes porque nos transmiten la realidad, nos transportan a esa realidad. ¿Ya? A ver, los demás, participemos, chicos. Esta pregunta es de análisis, ¿de acuerdo? Es para que ustedes puedan analizar y por qué sería el más importante, ¿no? Levanten la mano en Zoom. Ya tiene 2 puntos, compañero. ¿Quién más va a ganarse esos 2 puntos? ¿Cuál será el más importante de estos 4 elementos y por qué? ¿Cuál consideran ustedes como más importante? No es una pregunta de que esta es la respuesta, no. Es una pregunta de opinión. A ver, vamos, chicos. En todo caso yo preguntaré, si no hay quien levante la mano voluntariamente. Al azar, ¿ya? A ver, al estudiante, Ana Laura Chivincha Laime. Ana Laura está presente. Bien, Ana Laura, la pregunta ya la he planteado. ¿Cuál de esos 4 elementos radiofónicos consideras más importante? ¿Y por qué? La voz, La voz, ¿por qué? porque es lo principal. No. Claro, tú lo consideras como más importante, pero ¿cuál es el por qué? O sea, me está diciendo así que lo consideras como principal, pero ¿por qué? Porque es cómo nos podemos comunicar. Ok, yo entiendo tu respuesta, compañero. O sea, se refiere a que la voz es quien comunica, a eso se refiere. Por eso es la más importante. ¿De acuerdo? Bien. A ver, ¿qué dice su compañero? Su compañero, a ver, un varón aquí.